Continuamos con la oscuridad en la humanidad. En esta ocasión hablaremos de Ahriman, el demonio del mazdeísmo. Ahriman es la personificación del mal en el mazdeísmo. Al igual que Ahura Mazda, personificación del bien, él nació de Zurvan, el ser absoluto. Sin embargo, desde el principio se mostró envidioso, hostil, mentiroso y perverso, atacando la obra de su hermano Ahura Mazda, y corrompiendo al ser humano. El rostro del mal, Ahriman es el principio del mal en la religión persa, y se opone a Ormuzdo Ahura Mazda, quien es el principio del bien y guarda con él una conflictiva cósmica que, si bien en principio adquiere el carácter de un dualismo maniqueo, posteriormente se resuelve en una suerte de monoteísmo, dado que el conflicto se resuelve a favor de Ormuz, quien adquiere un poder absoluto después del juicio final. Según Zoroastro, profeta fundador del mazdeísmo o zoroastranismo, perteneciente más al mito y la leyenda que a la historia, Ahriman nació de las tinieblas y, en su propósito por convertirse en creador y dueño del poder cósmico, formó 6 archidemonios opuestos a los 6 arcángeles. Estos archidemonios personificaban a la anarquía, la apostasía, la presunción, la destrucción, el aniquilamiento y la furia, en tanto que los 6 arcángeles de Ormuz representaban la sabiduría divina, la rectitud, la dominación, la devoción, la totalidad y la salvación. Pero en las filas de Ahriman también existían otros seres maléficos de menor poder, los devas, que trataban de alejar al ser humano de la verdadera adoración, y que eran Paromaití arrogancia, Mitrox falsa palabra, Zaurvan decrepitud, Akatasa entremetimiento, y Vereno la lujuria. Y además los Drugs, Yatus y Nasus, que eran las brujas, los hechiceros y los monstruos, respectivamente. Ahora bien, naturalmente Ahriman asume el papel de tentador y embaucador en relación a la humanidad, intentando hacer que el hombre siga su senda para que su alma se pierda y, al igual que él, se suma en la oscuridad. Así, la tradición mazdeísta dice que al morir pasan 3 días antes de que el alma se separe del cuerpo, tras lo cual ésta debe cruzar el Shimbat, puente del más allá. Al final de ese recorrido el alma será juzgada si los méritos pesan más, la Daena, un ángel femenino, le acompañará al paraíso, siendo esta Daena una personificación de sus buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Si los deméritos pesan más, el alma será acompañada al infierno por una prostituta vieja y horrible que simboliza su vida pecadora, cuyos rasgos predominantes son el frío, el mal olor y la oscuridad. Entre tanto, si méritos y deméritos pesan igual, el alma irá a la Mestagán, que es un lugar equivalente al purgatorio. En los antiguos manuscritos persas, Ahriman es conocido como An-Ramainyu, nombre que significa espíritu destructivo. Es el profeta Zoroastro quien, por primera vez, refiere su origen en los términos antes expuestos. Pero la existencia de Zoroastro es históricamente discutible, y la opinión predominante es que este es meramente una figura mitológica y legendaria. Sea como sea, Zoroastro ocupa, en el discurso religioso, la función de antagonista humano de Ahriman, ya que a través de sus prédicas religiosas urge al pueblo a rechazar a Ahriman y a sus pecados, los cuales muchas veces no se presentan como males reales sino como bienes aparentes, engañando así a quien no sepa ver con claridad. Como puede verse, la doctrina de Zoroastro está libre de determinismos a la manera de Calvino, fundador del calvinismo, una corriente cristiana protestante, para quien unos hombres nacían predestinados a la condenación y otros a la salvación, dado que en su visión había una orientación innata al bien o al mal en cada cual. Es pues gracias a esta libertad humana mal empleada que Ahriman habrá de incrementar sus poderes a lo largo del tiempo. La confrontación cósmica entre el bien y el mal, el mito tradicional ampliamente conocido sobre Ahriman y Ormuz, afirma en esencia lo siguiente. Al principio, en el vacío originario, yacía Zurvan, personificación del tiempo eterno, ser trascendente y supremo, más allá del bien, del mal, y de todos los flujos dialécticos de la realidad que posteriormente devino a partir de su acto creador. Zurvan estaba solo en medio del vacío, así que deseó con todas sus fuerzas un hijo, y ese deseo hizo que se quede preñado. Esto es simbólico, sabemos que el ser absoluto no puede preñarse realmente, pero luego se arrepintió, aunque entonces era demasiado tarde, y ese arrepentimiento únicamente causó que la criatura se dividiera en 2 seres. Previamente al alumbramiento, Zurvan le prometió al primogénito que gobernaría la creación. Él pensaba en Ahura Mazda, el hermano bueno, cuando expresaba tal promesa, pero Ahura Mazda se lo dijo a Ahriman, el hermano malo, y este, para salir primero como si fuera el primogénito, mintió diciendo: soy Ahura Mazda, tu hijo. Sin embargo, Zurvan no le creyó. Mi hijo es luz y aroma, pero tú eres oscuridad y hedor, dijo, y después empezó a llorar.
Posteriormente a ese drama, el sabio Ahura Mazda Hormuz creó el sol, la luna y las estrellas, y otorgó el ser a la buena mente, que opera dentro del hombre y de la creación en general. Pero Arimán, lleno de envidia, creó a sus huestes demoníacas y lanzó un ataque para destruir las obras de su hermano, mas este le venció y, rechazando su oscuridad, le dijo: ni nuestros pensamientos, ni nuestras enseñanzas, ni nuestros planes, ni nuestras creencias, ni nuestras palabras, ni nuestras almas, están de acuerdo contigo. Tras su victoria, Ahura Mazda creó al hombre primordial, Gai Morak, quien también fue el primer sacerdote del fuego, símbolo de la divinidad. Luego, bajo la autoridad de los Amsapans, puso a los Izets, que eran príncipes y capitanes que ayudaban al hombre a triunfar y a morir bien. Todo estuvo en armonía por un tiempo, hasta que Arimán volvió a atacar, atravesando el cielo bajo el aspecto de fuego abrasador, y desatando el hambre, la enfermedad, el dolor, el deseo y la muerte. En ese contexto, Zurvan fijó un límite al tiempo, dejando atrapado a Arimán dentro de la creación. Arimán intentó escapar pero no pudo, y entonces decidió que permanecería haciendo el mal hasta el fin de los tiempos. Mi victoria será perfecta. He ensuciado el mundo con inmundicia, el caos y la oscuridad, y lo he hecho mi fortaleza. He secado la tierra, para que moran las plantas, y he envenenado a Gai Morak, para que muera, le dijo Ahura Mazda con saña. En cuanto al límite del tiempo fijado por Zurvan, este es inmanente a la división en 4 edades del cosmos y su historia espiritual. En la primera edad, Ahura Mazda gobierna pacíficamente. En la segunda edad, Arimán ataca y la lucha por el control comienza. En la tercera edad, una vez creado el hombre, Arimán invade la creación junto con sus huestes demoníacas. En la cuarta edad, después de que Arimán ha sido arrojado a los abismos por la espada reluciente de Mitra, este se dedica a intentar encaminar al hombre hacia el mal. Finalmente, todo culmina con una gran catástrofe cósmica en la que se borrarán los cimientos del mal, resucitarán Mesquia y Mesquianes, repoblarán la tierra, y habrá una época de paz hasta el día del juicio final, en el que todos los poderes se fundirán en Hormuz, el reino de Arimán desaparecerá en absoluto, y la luz resplandecerá eternamente. Arimán es un demonio cuya concepción va variando a través de las distintas fuentes en las cuales aparece. Así, mientras que en los Gathas figura Ahura Mazda como el creador de la luz y la oscuridad, en los 7 capítulos aparece únicamente como el creador de la luz, la tierra y todas las cosas buenas, dejando a Arimán el papel de creador de la oscuridad y el mal. Otros matices interesantes los vemos en el terreno del folclore y sus mitos no oficiales. Por ejemplo, cierta historia algo cómica aparece únicamente en el texto sirio Actos de Agurormitdianai. Dicha historia cuenta que, cuando el agua creada por Hormuz venía hacia Arimán, este le reclamó a Hormuz diciendo: tus animales no deberán beber de mi agua. Y entonces Hormuz, perplejo en parte porque Arimán se creía dueño del agua que iba hacia él, le responde enojado a Arimán: saca esa agua de mi tierra. Entonces el sapo, creado por Arimán, se bebe toda el agua, y Hormuz se aflige viendo que las criaturas de Arimán buscan su ayuda. Pero todo se soluciona cuando la mosca entra en la nariz del sapo, y le hace vomitar toda el agua, quedando nuevamente a salvo las criaturas perjudicadas por la ausencia del agua. Este mito con apariencia de fábula, es tomado por los expertos como una ilustración de la rivalidad de Arimán. Arimán, el maestro de la masificación, Steiner postula que estamos en la época del alma consciente, y que nuestro fin en esta época es desarrollar un pensamiento libre, individual, independiente y espiritualmente consciente. Para eso debemos adquirir y profundizar 3 verdades. 1. En nuestra existencia física, no tenemos sino la mera imagen de la vida anímica que teníamos antes de nacer y tendremos después de morir. 2. El cuerpo humano no es una pura realidad material, es una forma de origen espiritual. Y 3. El comportamiento real de la materia no es el de una máquina, sino que más bien se parece a un arco iris dinámico. Los seguidores de Steiner ven en la física cuántica una esperanza de llegar a esta concepción a través de la ciencia. Steiner apuntó este rasgo pensando sobre todo en Nietzsche, ya que este filósofo fue el padre del nihilismo, y el inaugurador de la etapa posmoderna del pensamiento filosófico. Por algo a Nietzsche se lo conoce como el asesino de Dios, ya que él creó el aforismo de Dios ha muerto, refiriéndose con ello a que la religión y sus valores estaban perdiendo mucho poder en la cultura, y estaban surgiendo otros valores y una visión de vida en la que el individuo se enfocaba en el más aquí antes que en el más allá. Pero lo fundamental del nihilismo, preconizado después por otros filósofos además de Nietzsche, fue que la vida carecía de significado, fin o sentido objetivo.
En concordancia, tampoco la historia del hombre apuntaba a un fin. Ya no había una dialéctica histórica que, a partir de tesis, antítesis y síntesis, condujera a la humanidad hacia un progreso o evolución. Esta idea de la dialéctica es de Hegel. Solo estaba la vida, sin un porqué, sin una dirección, sin una justificación. Aclarado lo anterior, tenemos que Ahriman busca alejar al hombre de su propósito, cegándolo ante las tres verdades enunciadas con su hueste de ángeles que rechazaron la influencia espiritual de Cristo en la época espiritual por él llamada época egipcio-caldea. Y es que, según sus visiones, en la actualidad existen ángeles crísticos que vierten en nuestras almas numerosas imágenes sobre las realidades espirituales, y estas imágenes nos ayudan a tomar conciencia de las tres verdades enunciadas. Pero, si no nos mostramos receptivos, se sumergen en nuestro cuerpo etérico y se transforman en instintos inconscientes que sirven a los propósitos de Ahriman. Dale like si te gusta mi vídeo y compártelo, suscríbete a mi canal y de mi parte gracias por escucharme.